Dios es bueno, amén. Acompáñame a una lectura en las Escrituras. Y tal vez no todo nos lo abarque hoy y lo tengamos que pues seguir los próximos días. Pero quiero comenzar a hablar en la misma dirección de que hemos estado hablando, porque el Espíritu Santo nos está enseñando. Él es nuestro maestro. Y vimos que la unción nos ha enseñado y nos va a enseñar todas las cosas. Hablamos de una de ellas, que es la oración, y todavía falta mucho que abarcar. Y la semana pasada quisimos refrescar la memoria respecto a la enseñanza del Espíritu Santo respecto a Cristo en cuanto a lo que es la justificación. ¿Recuerdan? Hablamos un poquito de lo que es la justificación y lo que esto significa para un creyente. Y yo quiero que usted escriba este tema, porque no sabemos cuántas semanas o meses duremos ahí. El tema de lo que voy a comenzar a enseñar hoy es creados, redimidos y recreados. Es un poquito largo, así que escríbalo. Creados, redimidos y recreados para evidenciar su gracia. Creados, redimidos y recreados para evidenciar su gracia. Si usted no sabía para qué usted está en la tierra, por qué usted nació, por qué usted vive, rápidamente quiero ponerlo en perspectiva, tal vez comenzando por el final, el comienzo. Diga conmigo: fui creado, redimido, recreado para evidenciar su gracia. Lo puede decir, si lo escribió lo puede leer ahora. Léalo como lo escribió, que tiene ahí. ¿Cómo es el tema? Diga conmigo: soy testigo de Dios. No como solamente como dice un coro, soy testigo del poder de Dios. Esto es en cuanto, ¿verdad? El decir soy testigo del poder de Dios es, bueno, testificar. Dios ha hecho cosas grandes en mi vida. Él me sanó, Él me salvó, Él me redimió. Hablamos de sus obras en nosotros, testigos del poder de Dios. Pero ser testigo de Dios, quiero que vea la imagen de un juicio y que usted va a ser sentado en un estrado para ser un testigo que dé evidencia de que Dios es Dios de toda gracia. Y vea en este tribunal un fiscal acusando al mismo Dios de que no es justo y de que no tiene amor, pero que usted es la evidencia de que Dios es justo y de que Él es amor, porque lo ha demostrado a usted por experiencia propia a través de Cristo. ¿Puede entrar en la imagen de lo que le trato de decir? Nosotros pertenecemos a un conflicto cósmico. Este conflicto no comenzó en el huerto del Edén. Hay un conflicto cósmico que comenzó en la eternidad. Luzbel contra el trono de Dios, queriendo ser como Dios, quitar a Dios y ponerse Él, quitar al Padre, ¿verdad?, como el Señor de todas las cosas. Y Luzbel, el llamado Luzbel, el que hoy conocemos como diablo y Satanás, querer tomar la posición de Dios, apelando a que tal vez no había recibido suficiente, aunque Dios le había dado mucho. Pero él quería no solo lo que Dios le había dado, él quería lo que Dios tenía. El orgullo, la arrogancia y la ambición. ¿Está conmigo, iglesia? Fue la motivación y fue lo que volvió a un ángel de luz un ángel de tiniebla. ¿Qué cosa? El orgullo, la arrogancia y la ambición pueden volver a cualquier hijo de luz hijos de la tiniebla. Así que cuidémonos de eso, porque la arrogancia, el orgullo y la ambición personal, fuera de lo que Dios me quiere dar, pero yo lo quiero obtener como sea y sacrificando lo que sea, sacrificando mi relación con Él,
sacrificando el llamado que Él me ha dado, la gracia que Él me ha dado, la vida misma que Él me ha dado para vivirla para su gloria. Yo lo sacrifico todo con tal de obtener mis sueños y mis metas. Y Dios que se aguante para cuando yo pueda. Levante la mano y diga aleluya si puede. Entonces, en el caso de Luzbel, fue una creación, un ser que Dios creó, le dio autoridad. No voy a hablar mucho de él, pero yo sé que usted ha oído, aunque sea rápido, su historia. Le dio autoridad, le dio dones, le dio la vida misma, ¿verdad? Porque Dios fue que lo creó. Le dio autoridad también, le dio dones, le dio talento, le dio poder, le dio señorío. Lo puso sobre otros seres, a él lo puso como autoridad sobre ellos. Dios le dio tantos dones hermosos a Luzbel que dice que cuando aún él se movía, la armonía, música brotaba de él. Tamboriles, sonido, melodía brotaban de Luzbel. Dice que toda su vestimenta, y esto habla de su autoridad, fueron hechas de piedras preciosas. ¿Está conmigo, iglesia? Así que, ¿quién le dio todo eso a él? Dios. ¿Quién le dio la vida? ¿Quién le dio la vestimenta? ¿Quién le dio el cargo? ¿Quién le dio la influencia? ¿Quién le dio todo eso? Dios. ¿Cuál debería de ser la respuesta lógica, podemos decir hoy nosotros, hacia una persona que ha recibido tanto de Dios? ¿Qué usted diría? Solamente piense, no se ponga usted, solamente piense. Una persona que ha recibido todo esto que le estoy diciendo, un ser, ¿cuál cree usted que debería ser hacia su creador? La respuesta natural, espontánea, por haber recibido tanto. ¿Quién se atreve a gritarme algo? Dígame. Agradecimiento, lealtad, fidelidad. Agradecimiento, lealtad, fidelidad. Son tres palabras clave, ¿verdad que sí? ¿Y qué usted y yo sabemos cuál fue la actitud de él? ¿Por qué? Porque él no se sintió conforme. Él quería más, diga más. ¿Qué significa eso? Diga ambición. Y esa ambición se la puso Dios. Era una ambición ¿qué? Personal. Dale un codazo al que está atrás. Te va a dormir ahora. Y me dio el mensaje ahora, que está comenzando. Diga conmigo, ambición personal. ¿Qué es la ambición personal? Es yo querer obtener y tener todo aquello que Dios no diseñó para mí, que nunca estuvo en el plan de Dios, que nunca ha estado en el plan eterno, pero que yo creo que eso es lo que yo necesito para ser feliz, para sentirme realizada, realizado. ¿Qué significa eso? Lo que Dios me ha dado y Dios mismo, para mí, para ponerme a mí, yo misma de ejemplo, no es suficiente. Está bien que yo soy cristiana, pero hay otras cosas también que se necesitan. Está bien que Cristo. ¿Está conmigo? ¿Me doy a entender? Está bien que Cristo, pero hay que buscar otra cosita fuera de Cristo. Porque Cristo no es todo. Y cuando usted oye eso en la boca de un creyente, hay peligro. Diga, hay peligro. Porque precisamente eso es lo que Dios quiere ser para nosotros. Dios quiere ser nuestro todo. ¿Lo cree? ¿Lo puede entender aunque sea así levemente? ¿Lo pueden entender? Diga, Dios quiere ser nuestro todo. ¿Por qué? Porque mientras Cristo no sea nuestro todo, y yo sé que ahí nos vamos a caer por paracaídas, es un proceso, lo tenemos que aprender, amén. Mientras Cristo no es el todo de una persona, donde Cristo no es el todo, ese es el ámbito de la debilidad, de la ambición, es el peligro, es el área donde puede caer, donde es vulnerable, porque donde Cristo lo llena, es el área donde tú eres fuerte, donde tú eres vencedor, donde yo soy vencedora. Es donde Cristo está entronado y gobierna. ¿Alguien dice amén? Dios le dio todo a este ser, pero él no le fue suficiente. Él quería más. Y lo
el problema de Luzbel fue que él no solamente quería más, él no se preocupó por querer tener a Dios y recibir de Dios, de sus atributos, de su naturaleza, de sus características. Él no quería ser como Dios en el sentido de su sustancia, de su vida, sino ser como Dios solamente en el ámbito de la posesión y de la autoridad. Él quería ser como Dios en el poder. Él quería ser como Dios en autoridad para poder ejercer, mandar, poder tener autoridad y dominio. ¿Cuánto me están comprendiendo? Pero él no quería ser como Dios en amor. Él no quería ser como Dios en paz. Él no quería ser como Dios en humildad. ¿Está conmigo, iglesia? Él no quería ser como Dios en generosidad. Él no quería ser como Dios para que lo que Dios es se expresara a través de él. Él no codició, para usar la palabra de lo que realmente pasó, él no codició el amor de Dios. Él no codició la bondad de Dios. Él no codició la paz de Dios. Él no codició la benignidad que hay en Dios. Él codició el poder. Y eso es lo mismo que codicia el hombre, el poder. Por eso lo entrega todo por dinero y por placer. Por causa de obtener dinero y de tener placer, el hombre arriesga todo porque ha sido contaminado por la sustancia diabólica y luciferiana. Claro, aquel hombre que no ha sido redimido con la sangre de Cristo. Pero vamos entendiendo esto. Entonces, nosotros debemos de aprender. Dice que todo lo que hay en las escrituras es para nuestro ejemplo, para que nosotros aprendamos y no repitamos los malos ejemplos, sino que podamos resarcir y poder aprender de ellos para poder hacer lo que Dios le agrada en Cristo. Entonces, el problema de Luzbel fue la ambición, el orgullo, la arrogancia, que lo llevó a independizarse. Menospreció lo que Dios le había dado. Y lo que Dios le había dado no lo llenó, no lo satisfizo. Él quería más. Él quería más. Y no más de Dios, sino más de lo de Dios. Nosotros queremos que Dios nos prospere. Nosotros queremos que Dios nos abra puertas. Nosotros queremos que Dios nos sane. Nosotros queremos todo lo que sale de la mano de Dios. Pero Dios y el Espíritu Santo quiere, y siempre ha sido el deseo del Padre, que antes de desear lo de Él, lo deseemos a Él. Amén. Que Él sea nuestro deseo. Que Él sea nuestro mayor interés. Que Él sea nuestro amor y nuestra pasión. ¿Alguien dice amén? Que Él sea, diga Él. Si tú lo tienes a Él, y como dice la canción de Brunet, si lo tengo a Él, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Amén. Pero hay mucha gente que tienen de Dios. Dios lo ha sanado, hasta del SIDA. Conocí una muchacha que Dios la vi podrida de SIDA en una cama, y Dios la sanó. Y la sanó y le dio un matrimonio y se casó. Y ambos estaban sanos. Y yo lo vi, era cerca, era amigo de ellos. Fuimos misioneros juntos en la obra del Señor. Pero de la vida de que estaba podrida de SIDA, que adquirió esa enfermedad porque vivió una vida desordenada en la prostitución. Pero podrida de SIDA, literal, hermano, y no estoy exagerando, allí muerta, disecada. Usted sabe cómo se pone la gente cuando están en términos de esa enfermedad. Allí Dios la sanó. La sanó totalmente y se hizo varios exámenes. Y vuelvo y reitero, la evidencia es que después de algunos años se casó. El hombre sano también, sin SIDA, ella sin SIDA. Ella predicaba, pero cuando ella no tuvo lo que ella quería del evangelio, se apartó del Señor. Porque ella lo que quería que Dios la sanara. Y aunque duró un tiempo después de su sanidad, duró unos cuantos años porque hasta se casó, reitero, en el evangelio. Después de ahí,
volvió a su vida desordenada. La pregunta es, ¿recibió del Señor esa persona? Recibió la salvación porque Dios le perdonó todos sus pecados. Fue salva, pero aparte de eso, Dios quiso y lo hizo porque Dios tiene el poder. Y la sanó de la enfermedad física, pero no solamente Dios la honró, porque una mujer que era prostituta, una mujer que estaba enferma de sida, Dios la honró con un matrimonio, casada con velo y con corona, como decimos los dominicanos. ¿Y qué hizo? Deshonró su matrimonio, deshonró a Dios, se descarrió, y aunque tenía el milagro físico, perdió la vida eterna. ¿Cuál fue su fin? Volvió a la prostitución y murió de sida, de lo que Dios la había sanado. ¿Por qué? Porque ella dio más valor. Ella tal vez nunca pensó que iba a volver a caer en eso. Pero ¿sabe lo único que nos sostiene a nosotros de no caer en los pecados viejos? Es Cristo. ¿Alguien dice amén? Es Cristo, no es la religión, porque hay personas que se mantienen todo el tiempo yendo a una congregación y congregándose y un día despiertan y están sumergidos en un pecado grande. ¿Por qué? Porque no basta simplemente con cumplir el rito. ¿Me debe entender, hermano? Se necesita tener una experiencia real y profunda con Cristo y un compromiso serio con Cristo. Amén. Y ella nunca soltó la vida de prostitución. Es una vida que todo lo quiere rápido y fácil. Y cuando se vio que tenía que trabajar, que tenía que esperar que el hombre le llevara comida, ese espíritu de Jezabel, como decimos, ¿verdad? O decíamos más antes, que no es otra cosa que un espíritu de control. Y cuando se veía sin dinero, todo ese pensamiento de su vida pasada, que era una mujer que nunca estaba sin dinero, que lo conseguía, sea como sea. Cuando se vio en el proceso de tomar una vida normal y de depender de Dios y de limpiarse, no quiso el proceso de transformación y salió del proceso, porque yo estoy segura, Dios nos procesa, pero los procesos no son eternos. Cuando somos fieles, Dios nos saca del otro lado en victoria y nos recompensa y nos levanta y nos retribuye en su gracia. Amén. Pero tenemos que ser fieles en el proceso. Amén. Y demostrar en el proceso, como decía Job. Job, un hombre prosperado, un hombre que Dios le dio todo, fue probado. Y usted conoce la historia, pero Job fue sabio en un sentido. Dios, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a la tierra. ¿Alguien me está entendiendo? Pero no voy a denegar de mi fe. ¿Por qué? Porque era un hombre que Dios lo estaba llevando a que él lo conocía de oída, y él mismo lo dijo. Lo conocía porque alguien le había hablado de Dios a él, pero el proceso lo hizo conocer a Dios en verdad, lo hizo ver a Dios, no ahora en otro, por el testimonio de otro. El proceso a Job permitió, y ahorita Andrileni estaba hablando de ver a Cristo, ¿verdad? ¿Y cómo es que Dios hace que nosotros veamos a Cristo como en un espejo? Es cuando lo podemos ver obrar en nuestras propias vidas. Podemos ver a Dios obrar, sanar, restaurar, fortalecer, proveer de manera sobrenatural. ¿Dónde? En nosotros mismos. Ver a Dios en nosotros, crecer en carácter, crecer en madurez, crecer en paciencia, crecer en esa vida divina. Diga, ver a Dios en mí. Job decía, de oída había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿A dónde lo vio? En medio del proceso. ¿En quién lo vio? En sí mismo. Y eso lo que hace el proceso, hace que tú veas a Dios en ti. El proceso, nosotros tenemos que dejar de enfocarnos en los eventos que suceden a nuestro alrededor y los problemas, y que Dios nos dé luz y visión espiritual para poder ver la obra de Dios, lo que Dios quiere hacer en nosotros en medio de esa circunstancia. Discernir en qué me está probando el Señor. ¿Qué quiere el Señor que entregue? ¿A qué quiere el Señor que yo renuncie? ¿A la dependencia? ¿A la opulencia?
a la independencia de sentirme que soy un hombre o una mujer, que yo resuelvo y que a mí nadie tiene que darme nada, eso es ego y nos lo van a quebrantar por donde sea. Levante la mano y diga aleluya. Ese fue el problema de María, así se llamaba la muchacha que murió de SIDA. Ella no aguantó, no podía esperar que el esposo le llevara. ¿Pero por qué? Porque su vida del pasado, su viejo hombre, ella nunca lo dejó donde Cristo lo puso. Ella lo fue a buscar. Nunca lo dejó allí. El viejo hombre fue crucificado. Pero ella no quería verlo muerto, ella quería ver la mujer pomposa, poderosa, que determinaba, que hacía, que resolvía. Esperar que un hombre le diera. Esperar sentada en una casa. Doblar el lomo para conseguirlo. Esa vida ya no la conocía. Pero esa vida Dios quería que ella la conociera. Para que valorara las cosas. Pero no aguantó el proceso. Lastimosamente. Creo que puede ser que Dios la haya salvado en el lecho de muerte. Pero recuerde que nosotros no somos salvos para que Dios nos lleve al cielo. Somos salvos para cubrir su propósito eterno en la tierra. Así que Dios quería que ella testificara del poder de Dios y reflejara a Cristo en su generación. Amén. No testificar nada más de que Dios la sanó del SIDA, no, con su vida. Con su vida de humildad, de dependencia a Dios. Que testificara que Dios la transformó realmente en su carácter y en su mentalidad. Y poder expresar al Señor en su conducta y en su forma de vida. Pero lamentablemente puede ser que se haya salvado, pero no cumplió el propósito eterno. Yo no solamente quiero ser salva, quiero cumplir el propósito eterno. Nosotros estamos aquí porque queremos cumplir el propósito eterno de Dios, para lo cual Él nos creó. Diga conmigo, me creó. Entonces, estamos solamente hablando un poquito sobre el tema de la serie, y es que fuimos creados, redimidos y recreados para evidenciar su gracia. Y caí allí en todo lo que estamos hablando, porque le decía que este conflicto, al que le llamaba su atención para que nos podamos ver como testigos de Dios, porque el conflicto comenzó con Luzbel. Dios lo tuvo que juzgar, Dios lo tuvo que sacar del cielo. Amén. Y desde ese conflicto preadámico, en la eternidad pasada, hay un enemigo que acusa a Dios de ser injusto. ¿Me está entendiendo? De ser injusto. Pero Dios creó al hombre para demostrarle al diablo que Dios es justo y bueno. Amén. Diga al que está a tu lado, estoy en la tierra para ser testigo de Dios. ¿Y qué vamos a testificar cuando estemos frente al trono de Dios? Que Dios es justo, amoroso, misericordioso y fiel. ¿Alguien dice amén? Así que el hombre fue creado para eso, para el propósito eterno, para mostrar a Dios y para revelar a Dios, para darlo a conocer. ¿Alguien dice amén? Pero nosotros conocemos la historia. El hombre creado, que fue Adán, desde Génesis 1, verso 26 y 27, y Génesis 2, 7, habla de la primera creación del hombre, del primer hombre. Amén. Allí en Génesis 3 todo se echó a perder y se interrumpió el propósito de la creación. Eso lo hemos hablado multitud de veces y no me voy a cansar de hablarlo, porque es el principio donde todo comienza. Y cuando el hombre cae de la gracia y cuando el hombre se sale de este propósito, Dios no suelta el propósito. El propósito eterno sigue en curso. Quiero una creación. Quiero un hombre que me reciba como vida y que sea testigo, mi testigo, no solo de mi poder, sino de mi gracia, de mi amor, de mi justicia. Le voy a dar mi vida para que pueda expresar todo lo que yo soy. Para que no viva en codicia, para que no viva en ambición. Lo voy a llenar todo. Voy a ser su todo. Voy a ser su paz. Voy a ser su vida. Voy a ser su abundancia. Voy a hacer todo. Diga todo para Él. Eso es lo que Dios siempre diseñó ser para el hombre. Dios no quiere simplemente ser tu salvador o tu sanador. Él quiere ser todo. Todo. De hecho, Él es nuestro todo. Entonces, cuando el hombre cae, Dios sigue en su plan eterno y decide poner en curso la redención.
Diga conmigo, redención. ¿Qué significa la palabra redención? Para que lo tome rápido y realimentemos los que ya se la saben y los que no puedan recibirla. Redención significa rescate, salvación. Y en un poquito más amplio, redención es recuperar lo propio por precio. Recuperar lo propio por medio de un precio. Amén. Este es lo que significa la palabra redención. Vamos a ir a Romanos capítulo 3. Un momento. Romanos 3. En Romanos 3, si está allí me señala por favor. Romanos 3 nos habla de cómo el Señor retoma el plan para redimir el hombre y recuperar el hombre que se había salido del propósito, había caído en muerte, había escuchado la voz del enemigo, pero el Señor no se quedó pasivo y siguió y ejecutó un plan de rescate por amor, por gracia, amén. Y ahí en Romanos 3, desde el verso 19, acompáñenme a leer un poco Romanos 3. Confírmeme que llegó. Romanos 3, 19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Quiero que destaque algo de estos versos primeros que leemos, y es que dice que por causa de la ley, Dios puso la ley para todos y que todos la quebrantaron, pero dice que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Lo vio ahí? El verso 19, lo voy a volver a repetir. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo, y destaca esta palabra, bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Amén. Diga, bajo la ley. ¿Quién? Y esto le he hablado, pero recuerde, ¿quién queda bajo la ley? Hablando naturalmente, la ley tiene acápites, pero alguien que transgrede la ley, alguien que viola la ley, queda bajo la ley. ¿Qué significa bajo la ley? Bajo el juicio de la ley. Puede ir preso, puede ir condenado. Amén. Así que Dios dio una ley o un mandamiento al hombre en el Edén: no comas de ese árbol. El día que lo haga, ¿qué? Morirás. Es un solo mandamiento. El hombre no quebrantó muchos mandamientos, quebrantó un mandamiento. Y al quebrantar esta ley que Dios le dio, este mandamiento, él, siendo el primer hombre, cayó bajo el juicio de esta ley. ¿Cuál era el juicio de esta ley? Muerte. ¿Cuál era el resultado de violentar esta ley? Dígamelo usted. Muerte. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. La paga del pecado es muerte. Así que la ley de Dios decía: no comas del árbol, porque si comes vas a morir. Si comes del otro árbol, que es el árbol de la vida, vas a vivir. Amén. Pero sabemos la decisión. Ahora, lo que quiero destacar es esta palabra que a veces no la entendemos, y es bajo la ley. No importa que usted no sea judío o que no sea hebreo, como decimos, que fue a ellos que Dios le dio la ley de Moisés. Pero la ley de Dios se la dio a la humanidad entera, representada en Adán. Y la ley de Dios, la humanidad entera la quebrantó, porque Adán la quebrantó. ¿Alguien está conmigo? Así que todos caímos en Adán bajo el juicio ¿de quién? De la ley. ¿Y cuál era la sentencia de la ley que quebranta? O el hombre que quebranta la ley de Dios, la sentencia es muerte. ¿Estamos claros hasta ahí? Diga, todos quebrantamos la ley de Dios.
Ahí el verso 19 se lo dice. Dios le dio la ley a los que están bajo la ley. Toda boca tiene que cerrarse. ¿Para qué dio la ley? Para que nadie crea, no, a mí no me toca, yo no soy judío, yo no estoy bajo la ley. Pero si eres descendiente de Adán, toda boca tiene que cerrarse porque está bajo la ley. ¿Está conmigo? ¿Cuántas bocas tienen que cerrarse ante eso? Digo, según dice el texto, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esa es la condición del primer Adán. Todos bajo el juicio de Dios. Dios no quería juicio, Dios quería que el hombre participara ¿de qué? De la vida. Pero el hombre eligió el juicio cuando eligió ser independiente y obviar la palabra de Dios. Dios no es un Dios de condena, Dios no es un Dios de juicio. Es verdad, no es un Dios de juicio, pero es un Dios que hace justicia. ¿Está conmigo? Así que lo que nosotros nos queda es responder adecuadamente en obediencia a su palabra para que entonces sus juicios, negativamente hablando, no puedan tocar el hombre. Eso era el diseño del principio. Pero el hombre desobedeció la palabra y la ley de Dios y quedó bajo el juicio de qué, dígame. Porque tenemos que conocer bien de qué fue que Dios nos redimió. Porque algunas veces Dios, si nos redimió, ese término es que éramos esclavos. ¿Está conmigo? Éramos esclavos, estamos bajo el gobierno, bajo el dominio de esclavitud de alguien que nos condenaba, que nos oprimía. ¿Está conmigo? Y que debajo de ese alguien, Dios en Cristo pagó un precio y nos sacó de ese yugo. ¿Está conmigo? Algunos creen que nos redimió de Satanás, pero Dios no le pagó a Satanás la sangre de su hijo. ¿Está conmigo? Sí que nos sacó de debajo de la potestad de Satanás cuando nos redimió, pero no nos redimió de la mano de Satanás. ¿Por qué? Porque entonces sería el Señor, porque Él pagó un precio o no pagó un precio. Entonces el Señor, si tú, que redimir tiene esta idea. Yo tengo un artículo de valor y lo pierdo. ¿Saben usted qué es una compraventa? Alguien lo toma, me lo roba y lo lleva a la compraventa y lo empeña. Y después me lleva el recibo. Si tú quieres, sácalo. Y ya gastó los cuartos y hizo de todo. Pero mientras uno malgastó el beneficio, ¿verdad?, de lo que empeñó, mi artículo, lo mío, está como preso. Está cautivo. Pero yo tengo el recibo. Y el recibo me dice que tengo que pagar un precio para rescatar lo que es mío. Lo que es mío. Amén. Si Dios le tiene que pagar al diablo, entonces tendría que reconocer que lo que el hombre, que la creación era del diablo. Y la creación nunca fue del diablo, ni el hombre fue del diablo. ¿Estás conmigo, iglesia? Sino que todo era de Dios. Si yo te pago a ti para recuperar algo, yo te reconozco un derecho legal como propietaria de algo. Amén. Te reconozco un derecho y Dios no le va a dar ningún derecho al diablo, que el diablo no tenía ningún derecho, ni lo tiene todavía. Y ahora menos. Ahora, ¿de debajo de quién nos redimió? ¿Debajo de quién? Porque me redimieron, porque yo era cautiva. Yo era cautiva. Yo era cautiva. ¿Y qué me cautivó? ¿Qué me puso bajo opresión? La ley. ¿Por qué? Porque la violé. ¿Está conmigo? Por eso es que Gálatas 3, verso 13. Vaya a Gálatas 3, verso 13, por favor.
Romano no he podido, no ha avanzado mucho. Mire qué dice Gálatas 3, verso 13. A ver si es. Sí, 3:13. ¿Está ahí? ¿Lo tiene? ¿Lo puede leer? Léalo con un poquito más de ánimo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa. Pero el texto central donde quiero que se concentre y que vuelva a Romanos, donde estamos, capítulo 13, el verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y este es el argumento de Satanás con el hombre. Cuando el hombre peca, las tinieblas o el diablo usa el argumento: tú no lo puedes recibir porque tú eres santo y él es inmundo porque ha pecado. Si tú lo recibes en su inmundicia, violenta tu justicia, porque tú dijiste que si él peca, él moriría. Dígame si entendió hasta ahí. Así que no lo puedes recibir porque violaría tu justicia. Ahora, tú tampoco lo puedes mandar al infierno, porque si tú lo mandas al infierno porque pecó, entonces tú no eres un Dios de amor, ni tienes misericordia. ¿Está entendiendo la disyuntiva? Si lo envía, tú eres un Dios de amor, tú dices que eres un Dios de amor y que eres un Dios de bondad y de misericordia, pero si tú lo envías al infierno y lo condenas por su pecado, entonces tú no tienes ningún amor, ni eres ningún misericordioso. Y yo evidencio y gano mi caso, dice Satanás. Pero si tú lo recibes porque tú lo amas y tú no lo quieres enviar al infierno y lo recibes a pesar de su pecado, violenta tu justicia que dijiste que él moriría. Y Dios resuelve el conflicto del amor, la misericordia, la justicia en una persona. Y hace que en una persona se reúnan la justicia, el amor y la misericordia en Cristo. Así que Dios dice: no voy a destruir a la humanidad como quiera, sino que me voy a sacrificar a mí mismo a través de mi Hijo, y voy a hacer que mi Hijo se encarne y tome forma de hombres a quien amo, y es la vida dándose para recuperar las vidas, para que esas vidas puedan recibir la vida y expresarlo como vida y cumplir el propósito eterno. Así que no me voy a rendir con esta raza, me voy a sacrificar. La palabra de la era moderna, pero fue lo que nos dio, lo que expresó la gloria de Dios y lo que hace que nosotros hoy tengamos participación de esta gloria eterna, el sacrificio perfecto del Hijo de Dios. Así que Cristo el Hijo, Dios, se hace hombre y se encarna, sacrificándose desde allí, porque un Dios que se tenga que volver hombre es un gran sacrificio. ¿O no? ¿O no? Venir a la limitación de un cuerpo, de un ambiente, tener que comer, tener necesidades, a ser traicionado, a ser vejado, eso es un sacrificio. ¿Sí o no? Sacrificio no solamente fue la cruz, sino todo desde la encarnación. Amén. Así que el Señor Dios se encarna en la persona del Hijo.
para venir a pagar la deuda que tú y yo no podíamos pagar. Amén. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que si la deuda se saldaba con la muerte y el hombre moría en la condición irredenta que estaba, ¿a dónde iría el hombre? Y Dios diseñó al hombre para ir al infierno. Dios lo creó, ese es el propósito eterno, que el hombre se perdiera en el infierno eterno. No. Si el hombre, Dios podía mandarlo, como el diablo quería, porque eso siempre, el diablo siempre quiso, incitó al hombre a pecar, porque sabía que Dios era justo. Se había informado por Eva que Dios le dijo, no coma. Ya él sabía que había un mandamiento. Si lo viola, a mí me sacó del cielo. A mí me sacó del cielo por lo que yo hice. Así que a ellos lo va a sacar de la gloria y lo va a dejar en el infierno y van a ser partes de mi reino donde yo voy a poder manipularlo y tener poder sobre ellos y ser el Dios de esta raza caída. Pero lo que el diablo no sabía en el plan eterno era que Dios dice, porque no sabemos por qué Él nos ama tanto, pero nos ama, que no socorrió a los ángeles, pero socorrió al hombre. Hebreo dice, no socorrió a los ángeles, pero socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Por qué? Yo no sé. Cuando estemos en el cielo, pregúntele por qué lo socorrió al diablo y a su... ¿Por qué? Porque no lo sé. Él sabrá en su sabiduría, pero a los hombres no se dio por vencido con los hombres. Con los hombres dijo, voy a pagar el precio que sea, voy a tomar el cuerpo. El hijo dijo, prepárame cuerpo, que voy para la tierra a redimir la raza humana. Lo dice Hebreo, que el hijo le dio, prepárame cuerpo, porque voy para la tierra a recuperar al ser que creaste para tu propia gloria, para que se cumpla el propósito de tu corazón. Dile que está a tu lado, ¿puedes entender el amor de Dios? No, a ver, no lo pueda comprender, pero lo puede asimilar, lo puede recibir. Levante su mano y diga al Señor, gracias por amarme con un amor tan incomprensible. Gracias por amarnos con un amor tan incomprensible. Con amor eterno. Y el Hijo se encarna. Y viene como hombre para poder representarnos. Porque si el hombre muere en la condición se iba a perder y Dios no quiere que el hombre se pierda, sino que venga el arrepentimiento. Así que el Hijo dice, yo voy y me encarno y tomo toda su figura, tomo toda su naturaleza humana y voy a hacer la ofrenda por su pecado y voy a dar mi vida por la vida de ellos. Un intercambio, diga intercambio de vidas. A ellos les toca morir, pero yo voy a morir. Voy a morir en su lugar. Voy a derramar mi vida, diga sangre. Dice que nosotros fuimos redimidos por su sangre. ¿Por qué? Porque físicamente la vida del cuerpo está en la sangre. Lo dice la Biblia y lo dice la ciencia. Que la vida del cuerpo está en la sangre. Amén. Así que el Señor derramó su sangre para pagar el precio. ¿Para qué? Cuando el Señor paga el precio, le diga la sangre paga el precio. Y la sangre de Cristo trata con lo que nosotros hicimos. Pero también Cristo muere en una cruz. ¿Para qué? Para en su cuerpo físico destruir y acabar con lo que nosotros somos. Así que tomó nuestros pecados y nos redimió con su sangre. Pero cuando muere en la cruz, en su cuerpo físico, dice que en ese cuerpo, allí Él crucificó al viejo hombre. Así que nos redimió desde... Porque una cosa, la sangre nos compra, es la legalidad de Dios para recuperarnos. La justicia de Dios se cumple en el derramamiento de la vida de Cristo. Diga justicia de Dios. Diga conmigo, vida por vida. Si el hombre no va a morir, alguien tenía que morir. ¿Y sabe cuál es el detalle? Que no podía morir cualquiera, tenía que ser un inocente. Porque sangre inmunda no santifica, sangre inmunda no expía. ¿Estás conmigo? O usted toma agua sucia para limpiar el balcón de su casa
y echarle a la pared. Agua sucia. ¿Cómo la toma? Así que para limpiar se necesita ¿qué? Agua limpia. Y no había ni sangre de animal ni sangre de hombre limpia lo suficientemente para limpiar el pecado del hombre. ¿Alguien me sigue en esta mañana? ¿Me doy dando a entender en esta mañana? Entonces, como no había ninguna agua limpia, ninguna sangre tan limpia y tan pura que pagara la sentencia, porque la justicia de Dios entonces se estableció en el Edén que un inocente muere por el culpable para redimir al culpable. Amén. Así que tiene que ser inocente, tiene que ser sangre limpia, sin pecado. Por eso tuvo que ser Dios mismo, porque no había hombre en esta tierra ni ser en este planeta que fuera puro y sin pecado. Y por eso Cristo el Hijo tuvo que venir a la tierra, porque Él es el único puro, el único sin pecado, el único santo de los santos, santo es Jesucristo. ¿Sabe? Y esa sangre del inocente era que saldaría la deuda ante el Padre. Pero eso también tendría un efecto. Cumpliría la justicia de Dios, pero también era la garantía de reivindicación del Hijo. Porque a un inocente el infierno no lo puede retener. A un inocente la muerte no lo puede retener, porque le sería ilegal. Así que tenía que ser inocente para pagar las culpas, para cumplir la justicia de Dios. Pero tenía que ser inocente y solamente podía ser Dios para que pudiera levantarse el tercer día salvo los dolores de la muerte. Sin estar bajo el juicio de Dios. Que el Señor nos dé entendimiento en esta mañana y podamos valorar esto que Cristo ha hecho para nosotros, porque Él se encarnó y Él derramó su sangre para redimirnos desde debajo de la maldición de la ley. La maldición de la ley era muerte, muerte espiritual y muerte eterna. ¿Por qué tienes que morir? Dice la ley, porque eres un transgresor, eres un pecador. Así que Cristo toma mi pecado, toma nuestra transgresión, la toma sobre sí, muere por eso, paga por mi culpa. ¿Alguien dice amén? Y ahora, cuando el Padre lo resucita para que Él en esa vida pueda darnos una nueva vida y una nueva legalidad. ¿Pero a quién? Diga conmigo, a los que creen. Diga conmigo, fui creado y fui redimido para ser testigo de su gloria. Entonces, estos redimidos, y con esto voy cerrando porque no voy a avanzar más, tengo todo acá bosquejado, luego avanzaremos. Pero estos redimidos que somos nosotros, ¿cuántos han sido creados y redimidos? Él te creó y te dio una vida física para que la vivas para su gloria. Cuando caíste, la gloria que Dios nos dio en Adán, la gloria natural de esa gloria que nos dio, ahora Cristo vino y la recuperó y nos redimió con su sangre. Y murió en la cruz para liberarnos de la vida vieja. ¿Alguien dice amén? Y al liberarnos de la vida vieja, por eso que decimos, nos recreó. ¿Cuándo nos recrea? Cuando nos da su vida nueva y nos regenera. Así que el que cree, diga, es redimido. ¿Sabe qué hace el Señor cuando tú le crees? Te saca de debajo del poder de la ley y te trae bajo el manto de su gracia. Diga, gracia. La gracia es la expresión de Dios en Cristo a favor del hombre. La gracia es donde, es para ponerlo de esta manera, una manera que nuestra mente pueda comprenderlo, es donde el amor, la justicia y la misericordia de Dios se funden. Diga, gracia. Diga, el amor, la justicia y la misericordia de Dios se reconcilian, se funden. Esa es la gracia. ¿Y quién es? ¿En qué persona? Porque la gracia no es una cosa, un regalo inmerecido, lo dijo la religión. Está bien, es una verdad pero incompleta. El regalo inmerecido es Cristo. La gracia es Cristo mismo. Porque es en Cristo que se cumple la justicia. ¿Por qué se cumple la justicia? Porque Él muere. Él muere, diga, Él murió.
Y es en Cristo donde se expresa el amor y se expresa la misericordia. Y ahora se abre un abanico de posibilidad para el hombre que cree en lo que Cristo ha hecho. Ya no se tiene que perder. Ya no tiene que ser un hijo del diablo, ni tiene que irse al infierno. Solamente con creer que lo que Cristo hizo es suficiente para salvarlo y ponerlo en una buena posición para con Dios. No importa lo que diga la religión ni lo que diga su sentimiento. Lo que nosotros tenemos es que aferrarnos a lo que el Hijo hizo por amor al Padre, al propósito eterno y por amor a nosotros. Diga, Él me amó. Así que Cristo cumplió la justicia de Dios. ¿Cumplió? ¿Por qué? ¿Por qué murió? ¿Por qué cumplió la justicia de Dios? ¿Qué exigía la ley de Dios para el pecador? Muerte. Para poder pagar y redimir un inocente, tiene que morir. ¿Por qué inocente? Porque sucio no redime sucio, sino limpio limpia lo sucio. Amén. ¿Y en la tierra había alguien limpio? Así que Dios tuvo que encarnarse, Él en su pureza, en su santidad. La santidad misma encapsulada en un cuerpo de carne. Solo por amor. No nos podemos preguntar si Dios nos ama, hermano. Es una pregunta que ya no está para preguntarnos. Ah, no, ¿y será que Dios me ama porque tengo esta deuda? ¿Y será que Dios me ama porque tengo esta enfermedad? No. No. ¿Sabes cómo tú te demuestras que Dios te ama? Cuando tú observas la cruz. Dios mostró su amor en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios te ama, tú tengas problema o no. Dios te ama, tenga deuda o no. Dios te ama, esté enfermo o esté sano. Porque lo que dice lo natural no determina el amor de Dios, lo determina la cruz. Cuando veo la cruz, no dudo que Dios me amó y que Él me ama. Amén. Nos tuvo que redimir de debajo de la ley porque la ley nos sentenciaba. Así que Cristo vino, vivió 33 años y medio sin quebrantar una tilde de la ley. La cumplió, cosa que el hombre no podía cumplirla. Amén. Así que la ley lo podía condenar. ¿A quién la ley condena? Al transgresor. La ley podía condenar a Cristo. ¿Y por qué tuvo que morir como un condenado? ¿Por quién? ¿Por qué? Diga, por mí. Como dicen los católicos, por mí. Por mi propia culpa. ¿Era verdad? Amén. Si nosotros entenderemos la gravedad de la enfermedad, nunca vamos a valorar la sanidad. Ay, Dios me perdonó, pues yo no era tan malo, en verdad yo no me metía con nadie. Usted estaba tan perdido como un violador de niña, siendo usted un matador de mosquito. Porque para Dios no hay dimensión de pecado. Dios solamente ve, o estás en Adán o estás en Cristo. ¿Está conmigo usted? Tiene que estar a tu lado. Esto es lo que ofende a la razón humana. Por eso es que el hombre moral se puede perder y un hombre perverso se arrepiente y va al cielo o va a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el amor y la gracia de Dios se cumplen en Cristo. Y aquí el detalle es estar en Cristo, amar a Cristo, creer a Cristo y rendirse a Cristo sin importar el pasado. Y toda nuestra vida es recreada y reformateada y rediseñada para que ahora sí podamos cumplir el propósito eterno. Cristo cumplió la ley y murió a la ley, según Gálatas 4. Y cuando Él murió a la ley, usted y yo en realidad fue los que morimos a la ley. Y cuando usted murió a la ley, en ese instante, ¿sabe quién fue que murió a la ley? ¿El libre o el condenado? ¿Quién murió? No, pero no lo diga con esa. ¿Quién murió a la ley? ¿Quién? ¿Quién era el condenado? El primer hombre, el primer Adán, el pecador. Amén. Cristo cuando murió, no solo murió al pecado, sino que también murió a la ley. Por eso dice que cuando Él murió en la cruz, nos redimió
con su sangre de la maldición de la ley, porque a él morir, nosotros morimos en él, pero a él resucitar, la maldición de la ley en la resurrección ya no podía operar, porque ahora resucitó con una vida indestructible e incorruptible y se la impartió a todo aquel que cree. Así que la muerte, que es la condenación de la ley, no podrá ni puede nunca más tocar a los redimidos de Cristo. Vamos, denle un aplauso a Cristo si lo está entendiendo. Diga conmigo, me redimieron. ¿De qué? De la muerte te redimieron. Te redimieron de debajo de la ley que te condenaba a la muerte. No acepte condenación del diablo de ninguna clase, y menos condenación de la muerte. Porque de la condenación de la muerte Él nos redimió de la maldición de la ley. Me redimió. Alguien tiene que decirlo, que se atrevese conmigo. Dígalo. Me redimió de la maldición de la ley. Suba su voz, diga, me redimió de la maldición de la ley. Me redimió de la maldición de la ley. Me redimió ¿de qué? Y la muerte no se puede enseñorear de nosotros. ¿Por qué no se puede enseñorear ni el pecado ni la muerte? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y quién es la gracia? Cristo, en quien se reconcilia la justicia, el amor y la misericordia. Oiga, ¿dónde usted está? El manto que usted tiene, o en la vida en la que usted se ha introducido, en la que Dios le ha introducido, y la vida que Dios ha puesto en ti, es una vida que está cargada de misericordia, de justicia y de amor. Expresar lo contrario a través de nuestro vivir es negar la naturaleza que portamos. Lo voy a volver a decir. La vida, diga, tengo la vida. ¿La vida de quién? De un ángel, de un querubín. La vida de Cristo. Y en esa vida está contenida y reconciliado en uno, para que ya no haya conflicto. Ahora el diablo no puede decir, no lo puedes perdonar. Claro que lo puedo perdonar, porque yo cumplí la justicia, yo morí por ello. Así que no debo. Diga, no debemos, porque Cristo saldó nuestra deuda. Alguien dice amén si lo cree. No puede decir, no lo puede amar, porque sí, no puede amar, porque su misericordia y su amor se expresó precisamente en morir por nosotros. Y entonces en esa vida está contenida el amor, la misericordia y la justicia. Diga amor, misericordia, justicia. Diga amor, misericordia, justicia. Ese es parte de lo que contiene la vida de Dios. Cuando nosotros vivimos por debajo de ese estándar, negamos la eficacia de esa vida. El reto es poder vivir en amor, misericordia y justicia. Y que nada que venga contrario a eso, nosotros lo vamos a recibir. ¿Podemos emprender esto? Dígale que está a tu lado, si no me vas a ministrar justicia, amor y misericordia, no me ministre, porque no me estarás ministrando en la vida. ¿Lo entendimos? ¿Lo entendimos?